El lunes de la primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 1, 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando la red en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca limpiando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Hoy iniciamos las lecturas diarias del tiempo ordinario y las empezamos leyendo el Evangelio de Marcos. Una nota previa. Cuando la iglesia recién empezó, en sus reuniones y celebraciones, compartía oralmente lo que recordaba de lo que había visto y oído de Jesús, pues había muchos que habían sido testigos directos de su anuncio. Pero con el paso de los años, estos testigos se fueron muriendo. Y entonces, para que no se pierda el mensaje de la buena noticia, varios cristianos se preocuparon de recolectar las tradiciones que circulaban acerca de los dichos y hechos de Jesús y ponerlas por escrito, con el fin de que sirva de material catequético para la iglesia naciente. Bueno, pues el primer evangelio que apareció fue el de Marcos. Es el más antiguo de los 4 que tenemos y probablemente fue escrito en torno al año 70, en torno al año de la caída de Jerusalén de manos de los romanos, es decir, unos 40 años después de la muerte de Jesús. Marcos dividió su obra en 2 grandes partes. En la primera nos presenta a Jesús como el Mesías y en la segunda nos presenta su camino. Hoy el texto que la Iglesia nos invita a meditar es una breve introducción a la primera parte. Y en este relato Jesús da a conocer su proyecto, que es anunciar la buena noticia. Y la buena noticia es que Dios desea reinar en medio nuestro, para que el mundo sea mejor y para que todos vivamos felices. Entonces, y para que lo ayuden a llevar a cabo su proyecto, Jesús llama a sus primeros discípulos. Y es así como empieza el Evangelio. Es de notar que Marcos solo nos relata la vida pública de Jesús. No dice absolutamente nada de su infancia ni de su juventud, pues parece que consideró más importante que los cristianos conozcamos su camino. Bueno, pues el texto inicia diciéndonos que cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Arrestado Juan, se silenció la voz del que clamaba en el desierto: preparen el camino del Señor. Y con la muerte del Bautista, el anuncio del reinado de Dios pareció haber llegado a su fin. Sin embargo, la muerte de Juan parece que fue el detonante que empujó a Jesús a empezar su ministerio. El silencio que se creó con la ausencia de Juan hizo que Jesús se anime a retomar el anuncio y asuma continuar lo que Juan había dejado inconcluso. Y a partir de ese momento Jesús dedicará su vida a proclamar la buena noticia del reinado de Dios, a proclamar que Dios va a empezar a reinar, más aún, que ya ha empezado. Esa buena noticia es que Dios nos quiere, y quiere que vivamos y que seamos felices. Quiere que en el mundo haya verdadera justicia, paz plena, felicidad total, y que nadie tenga que sufrir, ni nadie tenga que morir para siempre. Sin embargo, para que esto suceda, Dios tiene que reinar, y nosotros tenemos que ayudarlo viviendo como Él desea. Entonces dice el texto que Jesús se marchó a Galilea. A diferencia de Juan, que anunció la llegada del reinado de Dios en Judea, en el sur, Jesús regresó a Galilea, al norte, a la tierra en donde se crió. Galilea, provinciana y alejada de los centros de poder, parecía más propicia para empezar este anuncio. Allá tendría, al menos al inicio, menos oposición que en Judea. Y primero Jesús anuncia que el tiempo se ha cumplido y que finalmente Dios va a actuar. Anuncia que estamos en el tiempo en que Dios cumplirá con todas sus promesas. Por eso,
La buena noticia, la gran noticia es que el reino de Dios está llegando. Pero si bien el reino de Dios está llegando, que llegue definitivamente y se instaure en medio nuestro, depende de nosotros. Para que así sea, es necesario que nos comprometamos a vivir al modo de Jesús. Por eso su anuncio inicial es: conviértanse y crean en esta noticia, en este evangelio. Convertirse significa estar yendo en una dirección y volverse en dirección contraria. Significa cambiar radicalmente de vida y vivir de un modo totalmente distinto, opuesto al que anteriormente teníamos. Significa asumir otra escala de valores, otra manera distinta de pensar. Convertirse significa empezar a ver el mundo y a vivir de una manera diferente, nueva. Por tanto, si queremos que Dios reine, tenemos que cambiar de vida y vivir según la propuesta que nos hace Jesús, es decir, tenemos que caminar su camino. Y lo otro que nos dice en ese anuncio inicial es: crean en esta buena noticia. Y eso significa que debemos estar completamente convencidos de que si procedemos en la vida al modo como Jesús quiere, entonces Dios podrá reinar y el mundo será un paraíso. Pero resulta que el trabajo es demasiado y Jesús solo no puede anunciar esta buena noticia. Necesita colaboradores, amigos que se comprometan con la noticia y que la asuman como propia, que la vivan con consecuencia y que lo ayuden a proclamarla. Y entonces sale a buscarlos. En el mundo hay mucha gente buena, hay mucha más gente buena que mala, que estaría dispuesta a proclamar la buena noticia si se les invita a hacerlo. Entonces dice el texto que pasando junto al lago de Galilea, vio a los hermanos Pedro y Andrés. En tiempos de Jesús, el mar o lago de Galilea, también llamado lago Tiberíades, estaba rodeado de una serie de pequeños pueblitos, la mayoría de ellos dedicados a la pesca y al comercio. Es decir, en torno al lago vivía mucha gente. Bueno, pues entre esos pueblitos estaba Cafarnaúm, pequeño, de solo 6 manzanas cuadradas, en donde vivían Simón, Andrés, Santiago, Juan y también Mateo. Es de suponer que Jesús conocía a los hermanos Pedro y Andrés. Según Juan, ellos se conocían desde que estaban en Judea oyendo a Juan el Bautista. Y podemos suponer que cuando Jesús decidió volver a Galilea, se fue a alojar en casa de sus amigos, los hermanos Pedro y Andrés. Entonces dice el texto que Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes al lago, pues eran pescadores. Esto era algo que Jesús quería, trabajadores que quieran ayudar a Dios a reinar. Pero además conocía muy bien a los hermanos, pues vivía con ellos y sabía lo que pensaban y lo que sentían en el corazón. Y entonces los invitó a seguirlo y a que participen de su sueño, hacer que Dios reine. Vengan conmigo, les dice, y los haré pescadores de hombres. Es fácil suponer que los hermanos habían escuchado varias veces a Jesús y seguramente se fueron entusiasmando con su proyecto. Y entonces, cuando ya los corazones de estos dos hermanos estaban preparados, Jesús los invitó a unirse a él. Ayúdenme a hacer que el Padre reine. Denme una mano para proclamar la gran noticia del reinado de Dios. Y si me ayudan, los haré llegar a ser pescadores de hombres. Ahora pues, ya no solo se trata de procurar alimento, peces, que ayuden a los hombres a vivir. Ahora se trata de procurar la vida misma para los hombres, ayudarlos a que alcancen la vida y ayudarlos a que vuelvan a Dios. La respuesta de los hermanos fue inmediata, al instante, dice el texto. Sin dudar ni poder dudar, ellos, dejando las redes, lo siguieron. ¿Y por qué dejaron sus redes? Porque seguir a Jesús supone estar dispuestos a dejarlo todo, dejar todas nuestras seguridades y poner toda nuestra confianza en Dios. Dejarlo todo no significa deshacernos de lo que tenemos, pues aunque Marcos nos dice que Pedro y Andrés dejaron las redes, de hecho, siguieron teniéndolas, siguieron teniendo su barca, su casa, su familia. Dejarlo todo significa poner a Dios en primer lugar y que todo lo demás pase a un segundo plano. Es decir, significa poner la justicia, la verdad y la vida y el bien, es decir, a Dios, por delante de la familia y de todo lo que queremos.
y significa estar dispuestos a perderlo todo por defender la verdad, la justicia y la vida. Luego, el texto nos dice que un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca limpiando las redes, y también los llamó. Y Marcos nos dice que ellos, dejando a su padre con los jornaleros, se fueron con él. Ayudarlo a reinar exige que uno se juegue todo lo que tiene y que esté dispuesto a perderlo todo para que Dios reine. Incluso estar dispuesto a perder hasta la propia familia a fin de que reine la verdad, la justicia, la vida y el bien. Y ellos, dice el texto, se fueron tras él. A partir de ese momento sus vidas fueron completamente distintas. No fueron como las que muestra el mundo y sus vanidades, pero ciertamente fueron muy felices. A manera de conclusión, los invito a considerar 2 puntos. Primero, ¿creemos en esa buena noticia que nos anuncia Jesús? ¿Creemos que es posible que el mundo sea distinto si Dios pudiese reinar? Y segundo, ¿nos animamos a responder a su invitación y a ayudarlo a que el Padre reine? ¿Estaríamos dispuestos a corrernos el riesgo de perderlo todo? Pidámosle a Dios su gracia para que conozcamos más a Jesús y su camino, y para que nos enamoremos de Él y de sus sueños, y nos animemos a seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.